Así que, como estamos grabando, primero hay que saludar a todos. Buenas tardes para todos. Entonces, en principio, este sería nuestro último Zoom para hablar sobre la distribución normal de la unidad 4 para bioestadística, de la tecnicatura por diagnóstico por imagen. Entonces, en principio, de la distribución normal, me dicen por favor que ven la pantalla. Sí, profe. Bien. La distribución normal es la distribución que más se estudió. Entonces, de la distribución normal se desprenden una serie de distribuciones que se trabajan de otra forma, pero tiene su base con la distribución esta. Entonces, acuérdese que se llama distribución de Gauss, distribución normal, y también se llama distribución de campana. La distribución de campana particularmente es por la forma que tiene. Entonces, ustedes pueden ver después como aplicaciones particulares, pueden llegar a ver el test de Poisson, el test del chi cuadrado, después pueden ver test de Student, que son diferentes aplicaciones para lo que son distribuciones normales. En general, los otros tests se usan para poblaciones más pequeñas y otras condiciones. Pero lo que es importante que ustedes se acuerden de la distribución normal es una distribución que se usa para una población relativamente alta. Entonces, como relativamente alta, estamos hablando de una cantidad mayor a 10.000 observaciones. ¿Sí? Eso está por acá. Acá. A ver. Bueno. Entonces, la curva normal la vamos a usar cuando hay poblaciones mayores a 10.000. Cuando hay poblaciones más chicas o menor cantidad de observaciones, cuando sacamos una muestra para trabajar, normalmente vamos a utilizar algún otro método estadístico. Entonces podemos llegar a usar test de Student, podemos llegar a usar test de Poisson, test del chi cuadrado, ¿sí? En general, me interesa que manejen más esto, y lo otro es un poco una aplicación particular. O el parámetro Z también es otra aplicación. Entonces, en este caso, para este ejemplo, nosotros estamos teniendo, acá lo que ven en la pantalla es una curva normal. Entonces, como curva normal de Campana o de Gauss, que los tres nombres son válidos, ustedes ven, en el eje vertical, una frecuencia. Entonces, acá ven que la variable es la estatura, el dato que me interesa es la estatura y la variable está en centímetros, ¿sí? Entonces, en esta distribución normal lo que ustedes están viendo es una curva simétrica que tiene simetría respecto a un 160 centímetros de altura. Entonces, los 160 centímetros de altura representa el valor medio, y al ser una curva simétrica va a representar también a la moda y va a representar a la mediana. Entonces, a la izquierda de 160 está la mitad de los datos, y a la derecha de 160 está la otra mitad de los datos. Y abajo de esta curva, ustedes van a tener el 100% de las observaciones. Entonces, si nosotros nos interesa plantear la mitad de las observaciones, tendríamos que tomar el valor de la mediana, del promedio, y podemos elegir hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, ahí estaríamos abarcando la mitad de las observaciones. Otra de las cosas para resaltar es que es una curva, como ya dije, que es simétrica. En el valor del promedio o media aritmética tenemos la frecuencia más alta. Entonces, acá va a coincidir la frecuencia más alta con el valor de promedio. Y además, cuando hay muchas observaciones, eh, se va a plantear la circunstancia de que la curva normal va a estar representando la probabilidad. Entonces, si yo tuviera una probabilidad y de esta probabilidad tengo el 50% del área, entonces ¿cuánto sería en probabilidad expresado entre 0 y 1?
A ver, ¿Cómo dijo, profe? si yo tengo el área bajo la curva normal, vale 1, toda el área, ¿sí? Ujú. Y yo tengo un evento, por ejemplo, yo tiro la moneda al aire. La moneda tiene dos caras, o es cara o es seca. Entonces, hay 50% de porcentaje y hay 0,5 de probabilidad de que salga cara y el otro 0,5% de que salga cruz. ¿Se entiende? Pero yo para que esto pueda representarlo con una curva normal tendría que tirar la moneda al aire más de 10.000 veces. Acá lo que implica, chicos, directamente es que cuando yo tengo una probabilidad, voy a tener un área bajo la curva que va a ser representando la curva normal. Si la probabilidad es del 50%, yo estoy ocupando el 50% del área. Entonces, si yo tuviera 50% del área, tendría este pedazo, por ejemplo, puede ser cara y la otra mitad puede ser cruz. A ver. Entonces, supongamos que este lado sería cruz. Entonces yo estoy señalando la mitad de la probabilidad, porque acuérdense que el área bajo la curva en una curva normal representa toda la probabilidad, todos los sucesos que hay, ¿sí? Entonces toda el área bajo la curva, si yo tengo un evento seguro, va a ser igual a 1, entonces va a ser igual al área bajo la curva. Por ahí no queda del todo claro. Entonces lo voy a escribir. El área total bajo la curva normal es 1. La probabilidad de un evento seguro es 1. Y la curva normal representa también probabilidad. Eso es lo que se tienen que acordar. Entonces que el área bajo la curva representa probabilidad y la cantidad de veces que va a suceder un evento. Entonces, supónganse que nosotros hacemos las cuentas, como no nos alcanza el tiempo, no lo vamos a hacer nosotros, pero acá tengo desde 1,56 m para acá, para abajo, tengo el 15% de los sucesos. Entonces, de que una persona tenga una altura hasta 1,56 m. Si es el 15% de los sucesos, también va a ser el 0,15 de la probabilidad. Entonces, estoy planteando desde que yo mido las alturas desde el mínimo hasta 1,56 m. Tendría aproximadamente el 15% del área bajo la curva y el 15% el 0,15 de la probabilidad. Eso me interesa que sepan. Bueno, a ver. Acá, en esta representación, ustedes ven un histograma con la forma de campana que sigue la distribución normal. A todas las curvas normales, entonces se van a definir por el valor del promedio y por el valor de mu. Entonces se van a definir por el valor de promedio. No me escribe. Y se van a definir por la desviación estándar. Esos son los dos valores que necesita cualquier curva normal para definirse. Entonces, a ver, acá tenemos promedio.
no sale bien la letra. Pero acuérdense que cuando yo les estaba enseñando promedio, estábamos haciendo la X con el palito acá arriba. Eso es el valor de promedio. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde iría el promedio en esta curva? ¿Dónde lo señalan? Che, alguno que me conteste, porque esa pregunta ya la hice antes. En el centro, el 160. Bien, correcto. Entonces, si yo me interesa... La media sería, el promedio, la media sí, sería sí, de la el mismo. curva. Bien. Y mu. Mu es una forma de llamar al promedio. Ah, También. lo mismo. Es la misma, el mismo concepto. Ah. Pasa que la media es la X con el palito arriba y es mu, es lo mismo. Pasa que se usan letras griegas para población y se usan las otras letras para muestra. Entonces, yo no los distinguí por ahora porque prefiero que se concentren en otras cosas. El tema es que acá lo tenía que poner para que sepan que existen. Entonces, el promedio iría acá en el medio, en el 160. Entonces, el promedio divide a la mitad la curva. Entonces, desde el mínimo hasta la línea de promedio, desde el mínimo hasta el promedio tengo la mitad del área bajo la curva, la mitad de la probabilidad y la mitad de toda esta curva. Y desde el promedio hasta los valores más altos tengo la otra mitad. Bueno. Después lo otro es la desviación estándar. Vamos abajo. Entonces, como yo les había dicho, fíjense en este gráfico, ustedes ven el valor de mu, el valor de promedio es 8. Entonces, este valor de promedio coincide para esta curva verde y coincide para esta curva azul. Son dos curvas de campana. Entonces, el promedio es igual. Al ser estas líneas simétricas, el promedio, la mediana y la moda van a ser iguales. Su valor en todos los casos va a ser 8. Ahora, fíjense que acá en esta curva verde están más cercanas, más cercanos los valores al promedio. Entonces implica que en esta curva verde tiene la desviación estándar más chica. Entonces al tener desviación estándar más chica, tiene los datos más agrupados. Tiene los datos más cerca del promedio. Eso es lo que me tienen que contestar cuando yo pregunto. Entonces los datos están más agrupados, más cerquita de la media y están más cerca del promedio. En cambio, en esta curva azul, la desviación estándar es más grande, entonces la distribución o el espacio que usan los datos es mayor. Fíjense que acá dice sigma grande, entonces esa es la desviación estándar. Acá dice sigma pequeña. Sigma es esta letra griega que parece una O. Entonces, Profe, ¿puede repetir otra vez? O sea, lo que está diciendo es la desviación estándar. Cuando la curva es más alta, quiere decir que está más agrupado. sí, Los datos correcto. están agrupados. Sí, correcto. La desviación estándar a vos te sirve para comparar. Fíjate que acá tenés dos curvas de campana. Entonces, en estas dos curvas de campana tenés el mismo valor de promedio, el mismo valor de moda, el mismo valor de mediana. ¿Cuál es la diferencia? La distribución de los datos. Entonces, ¿cómo se evalúa la distribución de los datos? Con la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar acá es más grande y acá es más chiquitita. ¿Por qué acá es más chiquitita? Porque los datos están acá mucho más cerca del promedio. ¿Sí? Entonces, acá ustedes van a ver, voy a borrar un poco, acá dice sigma grande.
Entonces la desviación estándar es más grande. Entonces implica que todos estos datos están más dispersos, no están tan agrupados cerca de la media. ¿Sí? Eso es lo que implica que tenga una desviación estándar más grande o más pequeña. La desviación estándar sirve para comparar qué tan agrupados están los datos. Entonces, siempre el qué tan agrupado está, si están, qué tan cerca están de la media. Esa es la consigna. Entonces, cuando yo a ustedes les planteaba que la moda, ustedes ven la fórmula de moda, se van a perder, ustedes ven la definición de moda y por ahí no se van a acordar. A mí lo que me interesa que se acuerden de moda es que tiene la frecuencia más alta. Es el dato con la frecuencia más alta. Pero acuérdense que es el dato, ¿sí? Entonces, en este caso, a mí me interesa la desviación estándar para que ustedes me digan que la desviación estándar tiene los datos más agrupados cerca de la media, ¿sí? Entonces, al tener los datos más agrupados cerca de la media, va a pasar esto de que tiene la curva normalmente es más alta. Entonces, son todas curvas de campana, pero al tener los datos más agrupados y tener el sigma más chiquitito, esta curva es más grande, más alta, ¿sí? Entonces, alcanza frecuencias mayores. Esa es la observación que van a tener cuando ustedes hablan de una distribución más pequeña. Una distribución de datos, una desviación estándar más pequeña. La desviación estándar es para comparar los datos, qué tan cerca y agrupados están de la media. Entonces, en esta de acá tiene un sigma más grande. Fíjense que alcanza el valor de frecuencia es mucho más bajo comparado con este otro. Entonces, los datos están más dispersos, están más alejados de este valor central comparativamente. Entonces, yo cuando tengo que plantear una curva normal, me interesa saber tanto el valor del promedio como el valor del sigma, de la desviación estándar. Entonces me interesa el mu y me interesa el sigma. Y con las otras letras que lo habíamos estudiado, entonces me va a interesar la X con el palito arriba y me va a interesar la S. Esos son los otros valores que usamos nosotros. Entonces, esta es el valor de promedio, es igual al mu. Esto es igual. Y esta S es igual al sigma. Entonces, en la definición son iguales, te definen la misma cosa, pero uno se usa para población y el otro se usa para muestra. Por ahora no me interesa tanto que diferencien cuál es población y cuál es muestra, sino que me interesa que sepan que se usan para lo mismo. Sí, después les voy a decir que para el examen yo les voy a preguntar qué es una población, qué es una muestra, cuáles son las condiciones de una muestra, eso se tienen que acordar y lo tienen que saber recitar bien, como todos los versitos que aprenden, como las canciones, la última canción de Maluma, no sé cuál será su cantante favorito, se lo tienen que saber así de bien. Bueno, acá ven la fórmula, nunca les voy a pedir la fórmula porque no es práctico. Sí, me interesa que ustedes me señalen que todo esto del área vale 1 abajo de la curva. Van a ver, cuando yo les pida que dibuje una curva normal, van a ver que entonces acá viene la frecuencia, acá vienen los intervalos o vienen los datos, acá está una línea central, alrededor de esta línea central van a tener los datos que están distribuidos de forma simétrica. Entonces, simétrico implica que trabaja como esta línea como si fuera un espejo, ¿sí? Entonces, este lado de la curva es un reflejo de este otro lado. Entonces, ustedes van a ver los datos concentrados alrededor del promedio y después tiene valores extremos que son más chiquititos. Después, lo otro que me van a tener que contar de la curva son estos temas que están acá, ¿sí? Entonces, me tienen que decir... acá son las diferentes formas de la curva normal. Tiene en cuenta la media y las desviaciones estándar. Después el área abajo de la curva es 1. Toda el área abajo de la curva representa un evento seguro. Es simétrica respecto al centro o la media aritmética. Entonces implica también que tener 50% de los valores son mayores que la media, 50% de los valores son menores. La media, al ser una curva simétrica, la media es igual a la mediana y a la moda. La asíntota en el eje Y igual a 0 del eje X no es tan importante, pero les tengo que poner.
y que se usa cuando hay muchos datos, cuando hay muchas observaciones con una población mayor a 10.000. Eso es lo que me tienen que saber contar cuando yo pregunte características de la curva normal. Ahí dice características. Yo le voy a pedir características y usted me tiene que decir algo como esto. Fíjense que acá tienen 6 o 7 y ustedes me tienen que decir 5. Entonces, medianamente voy a entender que conocen del tema. La distribución normal se cumple para un montón de eventos biológicos y observaciones. Entonces, por ejemplo, se cumple cuando, con las notas de un examen, cuando los errores de medición, para la presión de la sangre, el tamaño de las piezas que produce una máquina. También les dije que se ve que se cumple la curva normal con la altura de las personas, el peso de las personas. Después hay otras características, pero no se las van a acordar tanto. Y de acá me interesa esta parte. Entonces, acá de esto me interesa que ustedes se acuerden que el 95% de las observaciones está dentro de 2 desviaciones estándar. Las 2 desviaciones estándar siempre es alrededor de la media, arriba y abajo. Entonces, y el otro, el 95% porque es lo que más se usa. Después 68% de las observaciones dentro de un valor de desviación estándar, alrededor de la media. Entonces, implica que tenemos entre el promedio y una desviación estándar, sumando y restando, se concentra el 68% de los datos, y 68% de la probabilidad y 68% del área bajo la curva. Eso me lo tienen que contar así. Entonces, son las 3 cosas. El 68% de los datos, 68% del área bajo la curva, 68% de la probabilidad. Son 3 cosas que se cumplen cuando yo tengo concentrado alrededor de la media una desviación estándar. Entonces eso se ve en el gráfico acá abajo. Entonces fíjense que acá tengo 34% por debajo de la media, 34% arriba. Entonces acá tengo una desviación estándar sumando y restando, entonces concentra el 68% de los datos. Y acá tengo 2 desviaciones estándar, 2 desviaciones estándar alrededor de la media, concentra el 95% de los datos. Es justo lo que dice acá. 95% de los datos, 95% del área bajo la curva, 95% de la probabilidad. O 0,95 la probabilidad. Todo eso me tienen que llegar a decir cuando yo les pido que me digan cuál es la relación de la curva normal con una desviación estándar, con 2 desviaciones estándar. Y lo otro que tienen que fijarse, y se lo estoy diciendo que acá dice más menos. Al de plantear dice una desviación estándar que suma y una desviación estándar que resta. Entonces, en un caso va a estar a la derecha y en otro caso va a estar a la izquierda. Por eso es alrededor de la media la concentración de los datos. Entonces, acá tengo 68%. Es una concentración relativamente alta. Después tengo, con el 2 desviaciones estándar, concentro 95% de los datos. Entonces, más o menos por acá, yo concentro el 95% de los datos. Acuérdense que siempre es alrededor de la media y siempre es hacia la izquierda y a la derecha. Las 2 cosas. Bueno, por ahora de todo esto ya terminé. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno. Les voy a mostrar un poquito a ver si puedo. Trabajo práctico. ¿Cuál era? Este. Acá el trabajo práctico, dígame por favor que ve en la pantalla. Sí, Trabajo profe, se práctico ve. 4. Bien. Estaba pensando, hoy cuando escribí, no me acordé que decirle que en una de esas
hacemos una tabla de frecuencia con su gráfico, un ejercicio de probabilidad y un gráfico de campana. Entonces ahí son 3 ejercicios y hacen un gráfico. Un gráfico es con la tabla de frecuencia y otro gráfico para que ustedes lean y me expliquen, me cuenten. Bien, acá les plantea dibuje de forma aproximada una curva normal y tienen que señalar cómo es la curva respecto al eje central. Después, el 2 dice, señale la media y la desviación estándar cuando vale 68%. Entonces, hay una desviación estándar cuando yo estoy concentrando 68% de los datos. Entonces, ahí tendrían que señalar, entonces hacen una línea así, hacen una curva de campana, señalan acá el medio y me dice más o menos por dónde va el 68% de los datos. Entonces, esto sería mu, o el promedio, y toda esta parte sería una desviación estándar, una SD. Entonces acá está concentrado 68% de los datos del área bajo la curva de la probabilidad. Eso lo tienen que dibujar. Porque si no les pido que dibujen, por ahí no terminan de entender el concepto. Después dibujar otra curva normal y Profe, señalar... pero usted no da un valor para hacer eso o nosotros No, no, dibujamos no, nomás así. ustedes plantean. A mí me Ah, interesa que dibujen eso en este punto. ah. Y después plantea acá, en el 3, dibuja una curva normal aproximada y señala el 50% de los datos. Entonces, 50% de los datos, como yo le decía, va a ser desde la parte inferior hasta el promedio o desde el promedio hasta la parte superior. Entonces, les pido que señale porque hay veces que si yo pregunto 50% en la curva de Gauss, por ahí se complican innecesariamente. Entonces, creo que si lo dibujan, lo van a terminar de entender. ¿Cuál es la probabilidad que cubre toda el área bajo la curva normal? Entonces, la probabilidad es la probabilidad de un evento seguro. A esta altura tienen que acordarse de lo que es un evento seguro. Hablamos como 3 veces eso. ¿Cuáles son las medidas características de la curva normal? Las medidas características son la desviación estándar y el promedio. El mu y el sigma, o el X con la rayita arriba y la S. Y nombre 3 ejemplos de variables que cumple con la distribución normal. Entonces yo les puse 4 y ustedes me tienen que nombrar 3. Aparte acá en el video nombré 2 más. Y acá dice en el 7, si la curva es normal, ¿cómo son promedio, mediana y la moda? Que eso ya lo repetí también. ¿Preguntas sobre el trabajo práctico? ¿Hay algo que no entienda? Profe, o sea, en los primeros 3 puntos nada más debemos dibujar y después es todo conceptual, digamos. Sí. O sea, bien. Pasa que si ustedes son prácticos para trabajar van a hacer 2 gráficos. Entonces, de mínimo son 2. Si quieren, hacen 3. Entonces van a hacer 2 curvas así, en una van a señalar el 68%, el otro van a señalar el 50%. Pasa que si no dibujan, no terminan por ahí de asociar ciertos conceptos. Sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, profe, yo no. Bueno, acuérdense que ustedes son 18, yo soy solito, entonces me lleva tiempo a veces corregir y traten de ser prolijos para que yo entienda. Por eso más allá que el cuatrimestre en principio cierra el viernes 4, yo necesitaría por lo menos que me entregue el 3 de diciembre o antes para tener tiempo de corregir. Cosa de que si hay algo para arreglar, ustedes tienen tiempo de arreglar también. Entonces, podemos intercambiar ideas y puedo llegar a entender si hay algo que no entienden. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, por ahora lo dejamos acá. Corto el video, lo grabo y lo subo al campus. Entonces, cualquier cosita quedamos en el chat del grupo. Saludos a todos, buen fin de. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, buen fin de.